investigador de tiempo completo desde hace ya muchos años en la UNAM y hemos trabajado no directamente con la marihuana, pero sí con todos los mecanismos del efecto de drogas en el sistema nervioso central. Y desde hace algunos años me he interesado con este asunto de la marihuana, porque cada vez es más claro que todas las prohibiciones de las drogas están resultando la peor solución que puede haber para las adicciones y para los efectos negativos que pueden tener todas las drogas, todas las sustancias. Entonces yo les voy a platicar, les voy a pasar algunos datos, empezando por este hecho que a mí me parece fundamental. A veces uno no puede creer cómo los políticos, y hablo de todo el mundo y por supuesto de México también, legislan sobre cosas que afectan la conducta humana, como puede ser el prohibir el uso de una sustancia, sin tomar en cuenta lo que la ciencia ya sabe en muchísimos aspectos. Una sociedad que no respeta los derechos humanos porque no toma en cuenta el conocimiento, yo creo que es una sociedad que no puede progresar. No pretendo que lean esto, es un cuadro donde resume toda la historia de la cannabis. La cannabis se empezó a usar como prácticamente todas las drogas, opiáceos y otro tipo de drogas desde hace 3.000, 4.000 años. Entonces uno se pregunta cómo, si unas drogas se usan desde hace miles de años, 3.000, 4.000 años, de pronto en el siglo XX una sociedad impulsada fundamentalmente por Estados Unidos decide que hacen daño y que entonces hay que prohibirla. La anterior. La prohibición en efecto está basada en asuntos políticos y no de salud. Hay un libro que les recomiendo mucho, Harry, se llama Harry con H, el autor se llama Tras el grito, hace una relación muy pormenorizada de por qué se empezó a prohibir no solo la cannabis, sino todas las drogas. Y resulta que en los 30, un señor Harry Anslinger fue el primer jefe de la Oficina Federal de Narcóticos y se le ocurrió, él necesitaba más protagonismo, y entonces la que sigue, se le ocurrió decir que los fumadores de marihuana en ese año eran fundamentalmente hispanos y negros. Entonces dijo que la inhalación de la marihuana podía volver al fumador violador, asesino o ninfomaníaco. Aquí está el libro que les estoy mencionando, Tras el grito, de Johann Hari, que se publicó el año pasado. Es increíble, pero esta fue el inicio de la prohibición de la marihuana. Y hasta la anterior, hasta 1961, no se alcanza a ver aquí, hasta 1961 se prohibió en una reunión universal de estas de la ONU, de la UNESCO en La Haya, se prohibió la marihuana. Y Estados Unidos decidió, estamos sometidos al imperio gringo, desgraciadamente, y decidieron ponerla en el cuadro de las drogas más peligrosas. Y ahí sigue todavía, pero por estas razones, porque como el doctor Savicki les acaba de explicar, de ninguna manera los daños que produce la marihuana son como para prohibirla, cuando además, claro, lo que siempre se dice, el alcohol y el tabaco, que sí matan gente, pues esas se pueden comprar aquí en la esquina. ¿La que sigue? La prohibición de ninguna manera ha disminuido el uso de la marihuana. Aquí se ve lo que está en rojo, como de los años 91 a 2009 aumentó el uso de 1,29 a 8,2%, según un libro publicado por algunos investigadores del CIDE. Y aquí hay otras drogas y todas han aumentado su consumo con todo y la prohibición.
es decir, la prohibición es inútil. Y es que hablaba yo hace un momento de la importancia del conocimiento científico. Si se entendiera, si las personas que legislan y que deciden qué cosas podemos hacer y no podemos hacer, entendieran un poco más cómo actúan las drogas. Cuando se prohibió en 1930, empezó la prohibición, como les acabo de platicar, pues no sabíamos cómo funcionaban las drogas, a pesar de que se han usado por cientos o miles de años. Pero ahora ya sabemos, y voy a permitirme pasarles, hablaba el doctor Savicki también de receptores. Voy a pasar 5 minutos de elementos muy importantes de cómo funciona el cerebro, para que ustedes tengan una idea de cómo ya la ciencia nos permite saber esto y cómo esto repercute o debe repercutir sobre qué hacer con las prohibiciones, porque ahora ya podemos diseñar nuevos tratamientos farmacológicos para las enfermedades neurológicas y mentales, porque ya sabemos cómo funciona en muchos aspectos el cerebro. ¿La que sigue? Este es los circuitos neuronales en la corteza cerebral. Vean ustedes, es solo un pequeñísimo pedacito de la corteza cerebral, y vean ustedes la cantidad de neuronas conectadas entre sí, formando capas y conexiones. ¿La que sigue? Sí, el cerebro es algo es el órgano sin duda más complejo, y en toda la naturaleza es lo más complejo que la ciencia ha podido encontrar. Por eso ha sido tan difícil el progreso del funcionamiento. Este esquema es el cerebro de una rata, animal que se usa muchísimo en experimentos por muchas razones, y la línea roja que ven ustedes conecta, ¿hay un indicador o no? Bueno, vean ustedes, la línea roja está conectando lo que dice ahí BTA hacia la corteza, hacia arriba. Esos son los circuitos que tienen que ver con la sensación placentera. Y la línea roja de abajo también es muy parecida, pero la de abajo tiene que ver con el funcionamiento de un neurotransmisor. Y les voy a hablar ahora de lo que es un neurotransmisor, para pasar de ahí a los efectos de la cannabis. Vean ustedes estas neuronas, cómo reciben muchísimos botoncitos. Cada uno de estos pequeños botoncitos, cada uno de estos puntitos es una conexión que reciben las neuronas de otras neuronas. Imagínense la complejidad del asunto cuando tenemos miles de millones de neuronas en nuestro cerebro. La que sigue muestra a ustedes en un dibujito cómo cada neurona está recibiendo estas conexiones que vienen de distintas neuronas. Si lo vemos en microscopía electrónica, vean ustedes cómo termina aquí cada uno de estos botoncitos. Para que tengan una idea, esto mide una millonésima de milímetro, milésima de milímetro mide esto. Pero esto es microscopía electrónica, que nos da gran aumento. Y del lado derecho vean ustedes el esquema, y resulta que aquí hay un hueco. Esta es ya la neurona que sigue, y esta es cada uno de esos botoncitos que le mostré. De aquí para abajo ya es la siguiente neurona, la que sigue. Entonces ahora sabemos que para que se haga esta comunicación tiene que liberarse una sustancia química que es como un mensajero, por eso se llama neurotransmisor, y actúa sobre estas moléculas, que son los receptores que hablaba el doctor Savicki, pero hay receptores para muchísimas cosas, muchos neurotransmisores, y también para los cannabinoides. Los cannabinoides actúan también de esta manera sobre ciertos receptores. Entonces aquí tienen ustedes dos neuronas, esta de aquí, esta de acá. Esta es la DA, quiere decir la dopamina, es la de los circuitos del placer que les mostré yo. Y justamente
y esta es otra neurona que funciona con otro neurotransmisor y actúa sobre esta. Pues justamente aquí es donde actúan los cannabinoides, sobre uno de estos receptores. Entonces así es como los cannabinoides actúan modificando la comunicación química entre las neuronas. Todo este conocimiento es lo que se ha obtenido en los últimos 50, 60, 80 años de investigación en neurociencias. Pero, repito, este conocimiento no parece ser tomado en cuenta por quien insiste que hay que prohibir todo porque nos hace daño y nosotros no somos capaces de un atentado contra la autonomía personal y el derecho humano de decidir lo que uno puede consumir o no puede consumir. Bueno, este es otro esquema del cerebro de la rata. Aquí están distintos tipos, aquí están los opioides, aquí está la nicotina del tabaco. La nicotina es una de las drogas más adictivas que se conoce, muchísimo más que la marihuana, y sin embargo pues esta es permitida, ¿no?